Esta noche ha ocurrido lo impensable, y el mundo nunca volverá a ver el poder aéreo de Oriente Medio de la misma manera. En el transcurso de una sola noche, 40 de los cazas de combate más avanzados jamás construidos, el F-35 Adir, la joya de la corona de la superioridad aérea israelí, cada unidad valorada en más de $100 millones, fueron destruidos en tierra antes de que un solo piloto pudiera llegar a la cabina. $4.000 millones en tecnología aeroespacial de fabricación estadounidense se vaporizaron en la oscuridad, no a manos de una potencia militar de igual a igual, con portaaviones y constelaciones de satélites, sino a manos de Irán, una nación que Washington ha pasado 5 décadas intentando estrangular mediante sanciones, operaciones encubiertas y una implacable presión diplomática. El instrumento de destrucción fue el Fateh-360, un sistema de misiles balísticos de precisión que el estamento de defensa occidental había desestimado en gran medida como una molestia regional, un arma de corto alcance, una pieza de propaganda, algo que debía ser interceptado, neutralizado, gestionado. Esta noche, esa indiferencia le ha costado a Israel la totalidad de su capacidad de ataque aéreo avanzado en una sola ventana operativa. La base aérea de Nevatim, el hogar principal de la flota de F-35 de Israel y el punto de lanzamiento de todos los grandes ataques aéreos israelíes en la región, fue alcanzada por una andanada coordinada tan precisa, tan comprimida en su cronología y tan abrumadora en su volumen que la cúpula de hierro, la onda de David y cada capa de la defensa escalonada que poseía Israel no pudieron evitar que la catástrofe se desarrollara. Cuando el humo se disipó sobre el desierto del Negev, la ecuación estratégica del Medio Oriente había sido reescrita para siempre. Israel había entrado en la noche como la potencia aérea dominante de la región. Salió de la noche como una nación sin una fuerza aérea ofensiva, y Washington, que había garantizado la ventaja militar cualitativa de Israel como piedra angular de la política exterior estadounidense durante medio siglo, se encontró mirando un vacío en su arquitectura regional que ningún reabastecimiento de emergencia puede llenar de la noche a la mañana. El análisis de esta noche les llevará al interior del ataque. Desglosaremos la arquitectura técnica del Fateh-360 y por qué derrotó a todos los sistemas de defensa desplegados en su contra. Examinaremos cómo Irán planeó y ejecutó un asalto simultáneo en múltiples bases sin activar la alerta temprana hasta que fue demasiado tarde. Evaluaremos lo que la pérdida de 40 F-35 significa para la capacidad de Israel de seguir operando en todos los teatros en los que está actualmente involucrado. Y trazaremos el mapa de la onda de choque geopolítica que ahora irradia desde esta única noche, llegando a Washington, Moscú, Pekín y a todas las capitales del Golfo simultáneamente. La verdad de lo que ocurrió anoche es más trascendental que cualquier cosa que los medios de defensa convencionales estén dispuestos a decir en voz alta en este momento. 3 preguntas anclarán nuestro análisis completo de esta noche. Primero, ¿cómo ejecutó Irán un ataque coordinado contra múltiples bases aéreas israelíes, fortificadas simultáneamente, sin desencadenar una respuesta de alerta temprana adecuada? Segundo, ¿de qué es realmente capaz el Fateh-360 y por qué la arquitectura de defensa antimisiles más cara de Oriente Medio no pudo detenerlo? Tercero, con la flota de F-35 de Israel destruida y su capacidad aérea ofensiva devastada, ¿qué viene ahora? ¿Y tiene Washington alguna respuesta realista que no corra el riesgo de encender una guerra regional total? Las respuestas no son cómodas, pero son necesarias. La escalada de acontecimientos de las últimas semanas ha dejado claro que lo que estamos presenciando no es una serie de incidentes militares aislados. Es una campaña estructurada, paciente y metódicamente ejecutada para alterar fundamentalmente el equilibrio de poder en todo el Medio Oriente. Y la noche pasada representó su operación más trascendental. El ataque. ¿Qué sucedió realmente en Nevatim y más allá? Para entender la magnitud total de lo ocurrido anoche, es necesario comprender lo que la base aérea de Nevatim representa realmente dentro de la arquitectura militar de Israel. No se trata simplemente de un aeródromo. Nevatim es el corazón operativo del dominio aéreo israelí en toda la región. Alberga la mayoría de la flota de F-35 Adir de Israel, el avión de combate tecnológicamente más avanzado del mundo, equipado con sistemas de fusión de sensores, recubrimientos de baja observabilidad
y capacidades de guerra en red que ninguna otra fuerza aérea en Oriente Medio puede igualar. Cada gran ataque aéreo israelí contra activos iraníes en Siria en los últimos años se originó en Nevatim. Cada misión de ataque profundo contra la infraestructura de fabricación de misiles de precisión de Hezbollah, cada penetración encubierta de espacio aéreo defendido, todo fluye a través de Nevatim. Destruir la línea de vuelo de Nevatim no es simplemente destruir aviones, es destruir la capacidad de Israel para proyectar poder ofensivo en todo el tablero regional simultáneamente. Irán entendió esto con absoluta claridad. La lógica de selección de objetivos detrás de la operación de anoche no fue aleatoria. Fue el producto de años de recopilación de inteligencia, planificación operativa y una paciente preparación para exactamente este momento. La secuencia de ataque comenzó a las 2:17 de la madrugada, hora local, una elección de tiempo que fue en sí misma un cálculo deliberado. Las tripulaciones de defensa aérea israelíes se encontraban en su estado más bajo de alerta. La rotación de la guardia acababa de cambiar. La velocidad de procesamiento en las estaciones de radar y los centros de mando estaba en su mínimo nocturno. Esto no es una coincidencia. Los planificadores operativos iraníes seleccionaron la ventana de lanzamiento basándose en un conocimiento detallado de los patrones del ciclo de defensa israelí, un conocimiento acumulado durante años de recopilación de inteligencia electrónica, sobre vuelos de drones y redes de inteligencia humana que los analistas occidentales subestimaron sistemáticamente. La fase inicial del asalto implicó una oleada de drones señuelo, plataformas pequeñas y de baja observabilidad que inundaron el entorno de radar con objetivos simultáneos. Las redes de radar de defensa aérea israelíes de repente estaban procesando cientos de firmas entrantes desde múltiples vectores de aproximación. Los sistemas informáticos que gestionan la asignación de baterías de la cúpula de hierro y la asignación de interceptores de la onda de David fueron arrojados a una sobrecarga de priorización que los ingenieros de sistemas militares llaman parálisis por saturación. Cada batería de la red comenzó a ciclar a través de secuencias de asignación de objetivos más rápido de lo que su capacidad de recarga podía soportar. Esta es la trampa. Mientras cada interceptor disponible en el norte y centro de Israel se dedicaba a la oleada de señuelos, las salvas de misiles Fateh 360 ya estaban en el aire desde posiciones de lanzamiento en el oeste de Irán y desde plataformas móviles preposicionadas en territorio iraquí, ubicaciones que los sistemas de alerta temprana israelíes no estaban adecuadamente orientados para cubrir en los ángulos de aproximación que se utilizaron. Los misiles Fateh 360 llegaron en grupos de 8 a 12, apuntando a refugios fortificados específicos dentro del complejo de Nevatim. La compresión de tiempo entre el primer impacto y el último fue de menos de 4 minutos. En 4 minutos, Israel no tenía un camino realista hacia una respuesta efectiva y coordinada. El sistema de alerta interno de la base todavía estaba procesando la advertencia inicial, mientras la segunda y tercera salvas ya estaban en descenso terminal. Simultáneamente, y este es el elemento que más conmocionó al mando de las fuerzas de defensa de Israel, un paquete de ataque paralelo golpeó la base aérea de Ramón en el sur del Negev, donde Israel había preposicionado un contingente de reserva de F-35 y aviones F-16 Linde convencionales como medida de dispersión tras advertencias de escalada anteriores. El hecho de que Irán supiera de esta dispersión, que conociera las ubicaciones precisas dentro de Ramón donde se habían reubicado los aviones, representa una penetración de inteligencia en la seguridad operativa israelí a una profundidad que ninguna fuente oficial israelí ha reconocido públicamente. Pero los cráteres de impacto cuentan la historia que los comunicados de prensa no cuentan. A las 2:47 de la madrugada, 30 minutos después de la primera detección de lanzamiento, la evaluación operativa que llegaba al cuartel general de la Fuerza Aérea de las FDI contenía cifras que los comandantes inicialmente se negaron a creer. 40 aviones confirmados como destruidos o críticamente dañados. 3 complejos de refugios fortificados en Nevatim con integridad estructural comprometida. El nodo principal de almacenamiento de combustible y municiones de la base alcanzado y en llamas. El área de dispersión de Ramón golpeada con una precisión comparable. La capacidad aérea ofensiva de Israel, el instrumento del que depende cada componente de su estrategia regional,
había sido efectivamente neutralizada en una única ventana operativa de media hora. La magnitud de este logro no puede ser exagerada por referencia a ningún precedente anterior en la historia militar de Oriente Medio. En la Guerra de los 6 Días de 1967, Israel destruyó las fuerzas aéreas de Egipto, Jordania y Siria en un ataque preventivo que duró aproximadamente 3 horas. Anoche, Irán ejecutó el equivalente funcional, destruyendo los aviones más capaces de Israel en tierra en 30 minutos, con misiles balísticos desde una distancia de más de 1000 kilómetros, contra un adversario que había estado en alerta máxima durante semanas, y tenía todas las razones para esperar una respuesta militar iraní de gran envergadura. La precisión demostrada es en sí misma el dato militar más importante de todo el enfrentamiento. Los impactos del Fateh 360 se concentraron en hangares específicos. No se distribuyeron por el área general de la base. Los misiles no estaban golpeando la pista de aterrizaje o el perímetro. Estaban golpeando las coordenadas exactas de los edificios donde los F-35 estaban estacionados y recibían mantenimiento. Este nivel de precisión terminal entregado por un arma balística de largo alcance requiere datos de objetivos de una resolución extraordinaria y un sistema de guía de una capacidad excepcional. Ambos requisitos apuntan a algo que la inteligencia occidental ha sido reacia a reconocer plenamente: el grado en que la capacidad de ataque de precisión de Irán ha madurado en los últimos 5 años bajo condiciones de bloqueo económico completo y aislamiento tecnológico. El Fateh 360, el arma interna que reescribió las reglas. El Fateh 360 entró en la conciencia de la comunidad de análisis de defensa occidental de forma gradual y sin especial alarma. Sus especificaciones declaradas: un alcance de aproximadamente 120 kilómetros, un sistema de propulsión de combustible sólido, un error circular probable reportado en el rango de un solo dígito de metros, lo situaban en la categoría de sistemas balísticos de precisión de corto a medio alcance. Los analistas lo tomaron nota con moderado interés. Fue catalogado, evaluado y en gran medida archivado bajo el epígrafe de un útil sistema táctico regional para alcanzar objetivos fijos dentro de un radio operativo limitado, pero no un cambio de juego estratégico en la misma categoría que los sistemas Shahab o Sejil de mayor alcance de Irán. Anoche se demolió esa evaluación con la misma contundencia con la que los propios misiles demolieron los refugios de aviones de Israel. Lo que la comunidad analítica occidental subestimó sistemáticamente no fue el alcance del Fateh 360. Fue la combinación de su arquitectura de guiado terminal, su doctrina de empleo en salvas y la infraestructura operativa que Irán construyó silenciosamente para desplegarlo a escala desde plataformas de lanzamiento móviles y dispersas en una geografía mucho más amplia de lo que su envolvente de alcance nominal sugería. Comencemos con el sistema de guiado terminal, porque aquí es donde el Fateh 360 se diferencia de todas las generaciones anteriores de armas balísticas iraníes. Los misiles balísticos convencionales, incluidos los sistemas iraníes anteriores, siguen una trayectoria predecible durante la mayor parte de su vuelo. Pueden ser rastreados. Su punto de impacto puede calcularse con suficiente precisión para asignar una solución de interceptación dentro de la ventana de tiempo disponible para un sistema de defensa competente. Esta es la suposición fundamental sobre la que se diseñó cada componente de la arquitectura de defensa antimisiles escalonada de Israel. El Fateh 360 invalida esa suposición en su fase final de vuelo. A medida que el misil desciende en la fase terminal, un sistema de guía a bordo que combina la navegación inercial con un buscador terminal electro-óptico y un altímetro de radar se activa y comienza a comparar la firma del terreno debajo del misil con un modelo de objetivo digital precargado. Este no es un sistema que simplemente sigue coordenadas GPS. Es un sistema que está mirando el terreno, identificando estructuras específicas y dirigiéndose hacia un punto designado en un edificio específico con una precisión que el GPS por sí solo no puede lograr. Y, lo que es más crítico, una precisión que la interferencia del GPS no puede degradar, porque el sistema no depende del GPS en su fase final de guiado. Esta arquitectura de buscador terminal explica dos cosas simultáneamente. Explica la extraordinaria precisión de los ataques de anoche
impactos agrupados en hangares específicos en lugar de distribuidos por el área general de la base, y explica por qué las operaciones de interferencia de GPS estadounidenses, que se habían estado ejecutando continuamente en toda la región durante semanas, no produjeron una degradación significativa en la precisión del ataque iraní. El sistema de propulsión agrava el desafío para la defensa. El propulsor de combustible sólido significa que el Fateh 360 no requiere una secuencia de abastecimiento de combustible líquido antes del lanzamiento. Un lanzador móvil puede llegar a una posición de disparo previamente estudiada, erigirse y lanzar en minutos. La firma de lanzamiento, el destello térmico que los satélites y los sistemas de vigilancia aerotransportada utilizan para detectar lanzamientos de misiles, existe durante una fracción del tiempo requerido por los sistemas de combustible líquido. La línea de tiempo de advertencia se comprime drásticamente. Ahora superponga a esto la doctrina de empleo en salvas que Irán desarrolló y perfeccionó específicamente para explotar las limitaciones de recarga de las baterías de defensa puntual de Israel. Un solo Fateh 360 disparado contra un objetivo defendido puede ser interceptado. La probabilidad de interceptación no es cero. La cúpula de hierro y la onda de David son auténticos logros de ingeniería y no deben ser desestimados. Pero Irán no estaba disparando misiles individuales a objetivos defendidos. Irán estaba disparando salvas de 8 a 12 misiles a cada punto de mira designado, con la salva comprimida en una ventana de lanzamiento de menos de 90 segundos desde una sola batería, y con múltiples baterías apuntando a las mismas instalaciones desde diferentes vectores de aproximación simultáneamente. Contra una salva de 8 misiles, que llegan desde dos ángulos de aproximación diferentes en una ventana de 30 segundos, una batería de defensa puntual se enfrenta a un problema matemático que no tiene una buena solución. Puede interceptar algunas de las ojivas entrantes, no puede interceptarlas todas, y los misiles que la batería no intercepta alcanzan su objetivo. Los equipos de selección de objetivos de Irán calcularon la capacidad de interceptación de cada batería de defensa israelí en la zona de cobertura, el número de misiles que cada batería podría enfrentar en una ventana de tiempo específica, dado su ciclo de recarga. Diseñaron los tamaños y la sincronización de sus salvas para exceder esa capacidad por un margen definido. Esto no es especulación, es un análisis de ingeniería cuidadoso de la arquitectura de defensa del adversario aplicado al problema de abrumarla. La escala de producción del programa Fateh 360 añade una dimensión que merece un énfasis aparte. No se trata de armas exóticas, ensambladas a mano individualmente y producidas en pequeñas cantidades para demostraciones de prestigio. Las instalaciones de fabricación iraníes, operando bajo la presión total de las sanciones, sin acceso a componentes occidentales o herramientas de mecanizado de precisión de proveedores sancionados, han estado produciendo sistemas Fateh 360 a un ritmo que ha construido silenciosamente un inventario de una profundidad operativa significativa. Los misiles utilizados anoche representan una fracción del inventario disponible de Irán. Esto no es una demostración única de capacidad, es una arquitectura de ataque sostenible. La dimensión de autosuficiencia de este logro merece ser declarada claramente porque conlleva implicaciones que se extienden mucho más allá de este único conflicto. Cada componente del Fateh 360, la química del propulsor, la guía, la electrónica, los materiales estructurales, las herramientas de fabricación, fue desarrollado y producido enteramente dentro de Irán. La arquitectura de sanciones que Washington construyó con el propósito explícito de evitar que Irán desarrollara exactamente este tipo de capacidad ha fracasado en su objetivo central. No ha fracasado parcialmente, ha fracasado por completo. Lo que las sanciones realmente produjeron, el resultado que nadie en el estamento político occidental quiere declarar claramente, es una base industrial de defensa iraní que ahora es más autosuficiente, más resiliente y más capaz de absorber la presión externa de lo que habría sido si Irán hubiera podido comprar libremente sistemas de armas en el mercado internacional. El aislamiento forzó la innovación. La necesidad produjo soluciones de ingeniería que los sistemas importados nunca habrían generado, porque los sistemas comprados no requieren que el comprador los entienda al nivel necesario para construirlos desde sus principios fundamentales. Irán construyó el Fateh 360 desde sus principios fundamentales.
Por eso funciona como lo hace, y por eso ningún paquete de sanciones occidental puede quitárselo. La comunidad de defensa internacional está llevando a cabo ahora una reevaluación de emergencia de cada sistema balístico iraní que ha sido igualmente subestimado. Si la precisión terminal y la doctrina de salvas del Fateh 360 son indicativas de la filosofía de diseño aplicada a todo el inventario de misiles de Irán, entonces el cálculo de la amenaza para cada base estadounidense, cada instalación aliada y cada activo naval que opera dentro del alcance de las plataformas de lanzamiento iraníes necesita ser revisado fundamentalmente. Esa reevaluación está ocurriendo ahora mismo en espacios clasificados en Washington, Londres y Tel Aviv. Las conclusiones que se están alcanzando no son cómodas. La respuesta de Washington.